Celestial, gracias por darse cita en esta mañana para poder estar aquí en la casa de Dios. Amén. Estamos allí, Santiago 1:2. Vamos a leer este texto y nos ponemos cómodos. Amén. En el nombre de Jesús dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gloria al Señor. Póngase cómodo. A dar unos anuncios antes de entrar en la palabra de Dios. Amén. Entrar a la palabra de Dios. Doy gracias al Señor por permitirme estar enfrente de cada uno de ustedes. Es para mí un gran honor, un privilegio. Amén. El Señor dijo que mayor es el que se sienta que el que sirve. Amén. Así que en esta mañana yo soy simplemente su camarera, como dicen aquí, mesera, como dicen en nuestros países. Amén. Solo el instrumento que Dios ha querido usar en esta mañana para traer su palabra, pero todo es de Él. Amén. Todo es del Señor. Nosotros nada somos y espero serle de gran bendición. Amén. Hoy finalizaré con la última enseñanza de las que he sentido traer. No sé cuántos recuerdan el título sobre el cual hemos estado hablando, como de esta miniserie. A ver, alguien que se acuerde, de esos que tienen buena memoria. Secretos para. Amén. Y a ver, ¿y cuál hemos visto? ¿Quién se acuerda del primero? Eso no se nos debe olvidar. Puesto los ojos en Jesús. Amén. El segundo, la fidelidad, siendo fieles en lo poco para que podamos ser puestos en lo mucho. Amén. Son muchas cosas las que podríamos decir que se necesitan para servirle a Dios, pero hay unas que son más importantes y más necesarias. Amén. Bueno, también me han pasado aquí un anuncio que se me estaba pasando. Hoy no va a haber escuela dominical para que los niños estén aquí en el salón, ¿vale? Bueno, mis hermanos, yo no sé cuántos conocen la diferencia entre lo que es una enseñanza y lo que es una predicación. Levante la mano los que conocen esta diferencia entre lo que es una enseñanza y lo que es una predicación. A ver, levanten la mano. Vale. A los que no lo vamos a explicar, ¿vale? De normal, la predicación se caracteriza por ser muy emocional, muy de grito, de avivamiento, amén, muy de palabra que toca nuestras emociones. Y la enseñanza es un poco más con fundamentos que nos ayudan a nosotros a mantenernos firmes. No mueve tanto nuestras emociones, pero sí nos ayuda a meditar y a traer cambios que sean para nosotros de bendición. Amén. Para que nosotros podamos afirmarnos en los caminos del Señor. Por ello, una de las cosas que más se dice que debe haber en la iglesia es enseñanza, más que predicación, porque las predicaciones nos elevan, nos suben hasta el cielo, nos mueven las emociones, pero luego cuando viene la dificultad no tenemos un fundamento. Amén. Entonces es necesario recibir enseñanzas. La Biblia habla mucho acerca de que Jesús primero hacía y luego enseñaba. El Señor se caracterizaba no por emocionar a la gente, sino por fundamentarla. Amén. Y eso lo sigue haciendo hoy en día. Así que esto que les he estado dando estos días, quizás algunos lo puedan tomar de una manera fuerte, pero no, hermanos, son enseñanzas para que nosotros aprendamos a tener fundamentos firmes en el Señor. Amén. Y decíamos en la primera, que se llamó Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que muchos o la mayoría de las personas que llegamos a las iglesias llegamos con el deseo de servirle a Dios. Llegamos con el deseo de entregarnos al Señor. Anhelamos, por ejemplo, les decía esa vez, cantar, predicar. Nos llama la atención los diferentes ministerios que hay dentro de la iglesia, y eso está bien.
porque Dios no hace acepción de personas. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas no logran desarrollarse en su ministerio, no logran cumplir los sueños en Dios, no logran cumplir los anhelos en el Señor. Y una de esas cosas es que nosotros ante cualquier cosa somos movidos fácilmente. Y decíamos que uno de lo que no nos ayuda es que con cualquier cosa bajamos la mirada de Jesús. Amén. Entre eso está que bajamos la mirada de Jesús. Sin embargo, la mayoría de la gente le echa la culpa al pastor, le echa la culpa a los líderes. No es que no me ponen, no es que no me toman en cuenta. Pero en la segunda, cuando vimos fieles en lo poco, hablamos de un personaje. ¿Quién se acuerda de ese personaje? El rey David. Amén. Y dijimos que David estaba por allá escondido, nadie lo tomaba en cuenta, pero Dios miró el corazón de David. Amén. Así que eso no se puede convertir en una excusa. Aunque nadie nos tome en cuenta, los ojos de Dios están en todas partes. Y Él ve. Y cuando Él ve que nosotros estamos haciendo su voluntad, Él nos saca. Amén. Hay muchas, como les decía, pero me he querido enfocar en estas tres que creo que entran muchas cosas allí. Y hoy vamos a hablar de la última: gozosos en las aflicciones, gozosos en las dificultades. Esto es bien importante si nosotros deseamos, 1, mantenernos en los caminos del Señor, y 2, servirle a Dios. Porque cuando uno quiere hacer cosas en Dios, el enemigo se va a levantar. Muchas son las oposiciones que van a haber. Cantidad de dificultades van a venir a nuestras vidas. Y si nosotros no aprendemos a gozarnos en las dificultades, va a ser muy difícil que podamos mantenernos en este camino, y menos que podamos servirle a Dios. Porque ¿qué diría usted, por ejemplo, cuando han visto ustedes, por ejemplo, aquí al pastor triste, desolado, cabizbajo? Nunca, ¿cierto? Pero no crean que no pasa situaciones. Claro que las pasa, pero es un hombre que ha aprendido a gozarse en la tribulación, a gozarse en las dificultades, a gozarse en las enfermedades. Entonces, vamos a aprender eso esta mañana, porque queremos servirle a Dios, ¿cierto? Queremos mantenernos en el Señor. No queremos ser movidos por cualquier cosa. Esta iglesia ya es grande, ya es una iglesia madura en la fe, lista para buenas obras, amén. Y como tal nos vamos a comportar, amén. Entonces vamos a aprender en esta mañana sobre que debemos aprender a tener gozo en medio de las situaciones. Por ello leímos ahí en Santiago 1, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Qué fácil suena eso, ¿cierto? Pero hay cuando hay que vivirlo. Hay cuando hay que pasarlo. No es tan fácil decirlo, pero gracias a Dios que Él nos enseña a través de su palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Según la Biblia, gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo nos infunde en nuestros corazones cuando decidimos seguir a Cristo. Gloria al Señor. Es una emoción intensa y placentera causada por algo que da muchísimo gusto. ¿Qué quiere decir esto? Que el sufrir en Cristo nos tiene que causar gozo y alegría. ¿Qué está diciendo esta hermana, cierto? ¿Cómo que el pasar una aflicción me tiene que causar gozo y alegría? Pues eso es lo que dice la Biblia, y eso lo vamos a ver. Amén. Las pruebas y las dificultades en el cristiano deben ser un motivo de gozo, de alegría, de felicidad, de saber de que estoy en el camino correcto, saber de que esta oposición que tengo es porque estoy haciendo las cosas en Dios. Porque si todo saliera bien, entonces no tendría sentido. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así que vamos a aprender en esta mañana que las situaciones difíciles deben traer en el verdadero cristiano gozo, felicidad,
alegría. Amén. Delante del Señor decirle gracias porque estoy viviendo esto. Para nuestro Dios era tan indispensable que cada uno de sus hijos tuviéramos gozo, que lo dejó como uno de los componentes del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que es el segundo componente después del amor. ¿Cuántos se saben el fruto del Espíritu Santo? Gloria al Señor. Por lo que nosotros podemos ver cuán importante e indispensable es el gozo que el Señor nos ha dejado. Tanto que el Espíritu Santo nos da ese gozo. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Y enseguida, wow. Qué tremendo, ¿no? Dios vio la importancia del gozo que lo dejó en el Espíritu Santo. Comprender lo que significa manifestar el gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas en medio de grande sufrimiento es algo de lo que todos debemos preocuparnos, porque muchas serán nuestras aflicciones. Muchos serán nuestros problemas, nuestras dificultades, pero eso no nos puede quitar el gozo. Hay un canto que dice: el gozo que Dios me dio, el mundo no. Y como no me lo dio, amén. Tenemos que aprender a vivir lo que cantamos, amén. Así que el gozo que el Señor da, nadie lo puede quitar. Ni tribulación, ni dificultades, ni pobreza, ni enfermedad. Nada nos lo puede quitar. Por eso es que Jesús dijo: yo no os doy la paz como el mundo la da. Yo doy una paz diferente. En medio de la tribulación, Jesucristo es nuestra paz. En medio de las dificultades estamos confiados en Él. Amén. Por eso no nos desesperamos, no nos angustiamos, no andamos cabizbajos y amargados. Al contrario, andamos gozosos en medio de las situaciones. Gloria al Señor Jesús. Como cristianos debemos de aprender a desarrollar gozo en medio de las dificultades. Esto hará que nuestras vidas en el cristianismo tengan el sentido que se debe y lleguemos a vernos no como el pobrecito, porque imagínense, todo el mundo sufre. Cristianos o no cristianos tienen problemas, ¿sí o no? Pero ¿dónde está la diferencia? En nuestra manera y nuestra actitud ante las adversidades. Porque ¿qué si yo tengo un compañero o compañera de trabajo fuera y nos hemos quedado los dos sin empleo y mi actitud es igual que ella o que él? ¿Dónde está la diferencia? No habría diferencia. Nuestra actitud tiene que ser diferente, amén. El cristiano que aprende a no perder el gozo en medio de la tribulación ha pasado a otro nivel espiritual. ¿Cuántos quieren llegar a otro nivel espiritual en Dios? Pues tenemos que aprender a no perder el gozo en medio de las tribulaciones. Gloria al Señor. El cristiano que aprende esto ha entendido que sus aflicciones son para bendición y crecimiento, amén, y que no son comparadas con la gloria que nos espera. Que nada de lo que pasemos es comparado con lo que nos espera. Yo a veces pienso, siempre lo he dicho, porque en Apocalipsis dice que el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y yo a veces pienso que el Señor va a venir en un momento donde la iglesia esté tan atribulada, que el Señor va a decir: ya estoy aquí, ya vine, ya estoy aquí, no te preocupes más, ya no vas a llorar, ya no vas a sufrir. Pero la iglesia tiene que aprender a gozarse en medio de estas cosas, a veces llorando, sí, porque hay momentos en que tenemos que ir a la presencia de Dios y contarle nuestras cosas, pero a Él. Pero ante las demás personas tenemos que mostrar el gozo de nuestra salvación. Gloria a Dios. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y sabe que es lo más tremendo, que nosotros ahora vivimos unos pocos años. ¿Cuánto podríamos vivir? 80, 70 años, 100 años. Pero las bendiciones de Dios van a ser, ¿sabe cómo? Eternas. Van a ser eternas, hermanos. Gloria al Señor. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, en su manifestación humana, el pueblo hebreo se encontraba dominado por el imperio romano. Se dice que el imperio romano ha sido el más cruel de todos los imperios. Sus castigos eran bastante perversos y sus imposiciones muy duras. Cada vez que ellos se sentían amenazados por sus creencias, castigaban duramente a aquellos que ellos creían que se querían levantar en contra de ellos. Por lo que vemos que la religión de los judíos aprovecharon esto para que Jesús fuera castigado y crucificado con los castigos de los romanos. La crucifixión del Señor fue bastante cruel. Los romanos eran muy crueles en sus castigos. Gloria al Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor ascendió a los cielos y Él delegó la predicación del evangelio sobre sus discípulos, Él lo hizo porque sabía que ya estaban listos también para resistir lo que Él resistió. Gloria al Señor. Sabemos que cuando ellos empezaron la predicación, también fueron fuertemente perseguidos, pues continuaban bajo el imperio romano. Amén. Y era uno de los imperios, se cree que ha sido el más duro. Por lo tanto, a los discípulos les tocó todo fácil. No, ¿cierto? Ellos tuvieron tremenda oposición. Y nosotros hoy en día queremos que la gente se convierta y que llegue todo el mundo a los pies de Cristo, pero sin que nos suceda nada. Eso es imposible. Eso no va a pasar. Amén. Gloria al Señor. Sabemos que los discípulos también fueron fuertemente perseguidos a causa de la predicación del evangelio de Cristo. Los seguidores de Cristo tuvieron que enfrentarse a fuertes oposiciones, a turbas de gente que se levantaba contra ellos, persiguiéndolos para castigarlos, torturándolos hasta la muerte. Amén. Estos hombres sufrieron tremendas cosas. Lo más sorprendente que podemos decir de todo esto fue la actitud de gozo que ellos manifestaron en medio de todas esas situaciones, y que a pesar de toda la oposición y persecución, ellos no dejaron de predicar a Cristo. Nosotros a veces medio nos sucede algo y dejamos el cargo, ya no quiero servir más, no voy a predicar, no me invite a dirigir, no vuelvo al grupo de amistad. Eso no puede pasar, hermanos. Estamos aprendiendo, ¿cierto? Eso no puede pasar, tenemos que adquirir madurez. Amén, gloria al Señor Jesús. Los cristianos a menudo tuvieron oportunidad de evitar ese castigo, porque los romanos les daban la oportunidad: nieguen a Jesús y no les hacemos nada. Pero ellos no lo hacían. Ellos preferían morir antes que dejar de predicar a Cristo. Preferían morir antes que dejar de seguir anunciando las buenas nuevas del Señor. Ellos podían prácticamente evitar estos castigos, porque los castigos de ellos eran públicos. ¿Saben para qué lo hacían? Para que los demás tuvieran temor, tuvieran miedo. Pero la gente veía que la dureza de ellos, su fortaleza, veía que ellos estaban dispuestos a dar aún sus vidas por alguien que supuestamente ya había muerto.
pero ellos sabían que ese que murió también resucitó y que hoy vive por los siglos de los siglos y que vale la pena entregar aún hasta nuestras vidas por este evangelio. Pero ¿estamos listos para eso? Estas pequeñas pruebas que a veces tenemos simplemente son un ejercicio que Dios está haciendo, porque pueda que llegue la persecución. En esta semana, el jueves creo que fue, si no estoy mal, me enviaron un enlace de un predicador que estaba dando una enseñanza. Es un tremendo predicador, no recuerdo su nombre, y es un hombre que Dios usa mucho para enseñarle a pastores y líderes, y tuvieron una conferencia en Panamá. Y él estaba enseñando sobre los grupos de amistad. Y una de las cosas que me impactó que decía este hombre es que él decía que las iglesias, los templos se van a cerrar. Los van a cerrar, decía. La iglesia que no aprenda a hacer grupos de amistad va a desaparecer. Porque eso es parte de la persecución. A la única lugar donde no le pueden prohibir a usted que lea la Biblia es en su casa. Pero si ellos les da la gana de decir que cierran los templos, los cierran, amén. Y estamos nosotros listos para una persecución si cualquier cosita nos mueve. Hablábamos de David, que David era un hombre que daba su vida por esas ovejas. ¿Das tú tu vida por esa directiva, por ese grupo de amistad? En medio de cualquier situación, en medio de críticas, de murmuraciones y de una cantidad de cosas, ¿todavía sigues diciendo, Señor, voy a servirte? ¿O lo dejas todo tirado? Eso no puede suceder. Necesitamos aprender a ejercitar madurez. Amén. Ellos eran acusados por los romanos. Sin embargo, aunque los castigos de ellos eran sin piedad, los hombres de Dios soportaron encarcelamientos, torturas y ejecuciones por amor a Cristo y por amor a las almas. Gloria al Señor. En Hechos 5:40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio tristes, llorando. Después de haberlos azotado, no, Señor, es que esto es muy duro servirte a ti. ¿Así salieron? No. Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¡Wow! Eso es lo que nosotros necesitamos desarrollar. ¿Cómo está, hermano? No, aquí luchando. No, bien, bendecido, gloria a Dios, fortalecido, en victoria, porque tengo un Dios todopoderoso. Así tenemos que ser, gloria a Dios. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Entre más les decían que no, ellos más predicaban, más hablaban del Señor. Ellos no dejaban las cosas tiradas. Ellos no dejaban las directivas abandonadas, el servicio abandonado. Usted no sabe lo duro que es eso, hermano. Cuando uno le llaman y le dice, es que esto no lo hago más. Qué duro, hermanos. Y a veces no es que ahí no se levantan más líderes porque no dan oportunidad. No, hermanos, no es eso. Usted no sabe la cantidad de gente que deja las cosas a medias porque no tiene firmeza en el Señor. Tremendos ministerios, dones, cosas que Dios les ha dado, pero flaqueamos fácilmente. Amén. Y un líder tiene que ser a prueba de fuego, a prueba de todo. Que Dios nos ayude a nosotros. Gloria al Señor. Ellos no se atemorizaron, sino que se sentían gozosos de haber sido azotados. ¿Quién se va a sentir gozoso? Ustedes van a ver un poquitico con qué los azotaban a ellos. Porque a veces nosotros leemos la palabra de Dios así como un poquito superficial, ¿no? Pero hermanos, esos castigos eran terribles.
Eran terribles, terribles. Mientras que los hermanos van poniendo allí, vamos a seguir. El castigo por azotes, mire, ahí están las formas. Esos eran los diferentes látigos. Estos eran las formas que ellos usaban para azotar con látigos. Estaban hechos de esta manera. Su mango era de madera. La madera era bien fuerte, ¿vale? Las correas eran de cuero. Y en medio de las correas tenían amarradas bolas de hierro y pedazos de huesos de animales. Con eso los castigaban. Y ellos salían gozosos. Ellos salían lacerados, hermanos, echando sangre, hinchados, golpeados fuertemente. Y qué tremendo, decía yo. Varios soldados así bien grandes, porque los soldados romanos eran fuertes, grandes. Y ellos no pegaban ahí. No, hermanos. Yo no sé si en su país también le pegaban con el látigo ese de las vacas, del cuero de la vaca. Uy, hermano, usted no sabe las palizas que me dieron a mí con eso. Y cómo dolía. Imagínense una cosa de esas. Bolas de hierro en esos látigos, trozos de hueso. Pero los discípulos salían gozosos de recibir esos golpes. Nosotros hoy en día medio nos critican. Ay, Dios mío, ya un llamado de atención. Uy, Señor bendito. El castigo por azote variaba entre 50 y 200 latigazos. No eran 2 o 3. Porque ellos querían que sirviera como escarmiento. La cantidad de golpes estaba relacionada con la gravedad de los delitos. Y los romanos lo utilizaban como disuasivo. O sea, querían que ellos dejaran. Usted se imagina las latiguiadas que le pegaban. Porque el hecho es que querían que los discípulos dejaran de predicar a Cristo. O sea, que esos castigos eran fuertes, hermanos. Los dejaban bien mal. Pero esos hombres salían dizque gozosos, alegres de haber sufrido un poquito, de haber sentido un poquito de lo que sintió Cristo cuando también fue golpeado. Wow. Estas amenazas y castigos no atemorizaban a los discípulos. Al contrario, eso les daba más fuerza para predicar. Wow. Ojalá que aquí se levanten líderes y servidores así. Entre más oposición, entre más crítica, entre más problemas, más le sirvo a Dios, más le predico al Señor, más voy a ese grupo de amistad, más busco la presencia de mi Dios. Así nos tenemos que levantar en este lugar. Y que Dios nos dé fuerzas, no solo para hablarlo, sino para vivirlo. Porque pueden venir situaciones duras y difíciles. Hay cosas que cuando uno las vive, usted no sabe la cantidad de pensamientos que el enemigo trae. Mírate cómo estás. Pero usted tiene que seguir, hermano, tiene que seguir con la mirada puesta en Jesús, fiel a Él y soportando con gozo toda aflicción. Hechos 6:8, vamos a hablar de un hombre tremendo. Esteban, Hechos 6:8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Cirenes, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Wow. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esto todavía sigue pasando. Hay a veces que se inventan unas cosas de los líderes que uno dice, pero ¿de dónde? ¿No, hermano Alex? Dice, pero
Pero ¿de dónde se sacaron eso? Cosas que, hermano, de verdad que yo me quedo impactada. ¿Cómo una persona puede llegar a inventarse algo de alguien que no ha visto ni ha oído? Porque la Biblia dice, lo que he visto testifico. Si usted vio, testifique. Pero se inventan unas cosas, hermano, que uno dice, ¿de dónde? ¿Cómo? Todavía esto sigue pasando y hablan contra Moisés, contra el pastor, hablan contra el Señor, hablan contra Esteban, los diáconos. Todavía sigue pasando, pero gracias a Dios que a pesar de eso seguimos adelante. A pesar de eso, Dios nos da fuerza para seguirle sirviendo y buscando. En medio de críticas y murmuraciones, de mentiras, inventos, aquí estamos sirviéndole a nuestro Dios. Y que el Señor nos ayude a seguir haciéndolo. El 11 dice, entonces sobornaron a unos. Bueno, aquí yo creo que no sobornan, simplemente se reúnen por ahí en grupitos. Para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y mire lo que hicieron: soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Cómo lo habrán ultrajado al pobre Esteban? Cuando la Biblia dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, que le estaba sirviendo a Dios. Pero el pueblo se levantó contra él. Ellos incitaron a las personas para que adoptaran una actitud rebelde y de protesta. Alteraron el ánimo de esas personas. Eso se llama soliviataron. Eso es lo que significa. En Hechos 7:54 dice así: oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esteban estaba predicando, estaba explicándoles, dándoles el mensaje, dándoles explicación del por qué él estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y cuando ellos escucharon estas cosas se enfurecieron. Y era tanta la rabia que crujían los dientes contra él. Y mira el 57 dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Wow, yo decía, qué tremendo. No quisieron escuchar al varón de Dios. Se taparon los oídos y se dejaron llevar por su soberbia, por su rabia, por su ira. Y dice que arremetieron a una contra él. Le echaron fuera de la ciudad y le acariciaron. ¿Cuántas piedras le habrán tirado a Esteban al punto que lo mataron? Usted se imagina lo que es morir apedreados, hermanos. Usted imagina, o sea, póngase en eso. Uy, no, Dios mío. ¿A quién le han pegado alguna vez una pedrada de esas que lo han desmayado? Nosotros que jugábamos allá, yo una vez jugando con una amiga me pegó una pedrada aquí, me cogieron hasta puntos. De una perdí el conocimiento. Y ese hombre tuvo que recibir una, otra. Todo ese pueblo levantado en contra de él. Hoy en día quizás no tenemos esas piedras físicas, pero hay palabras, hermanos, y tú, líder, tienes que estar listo para recibirlas. No, es que solo me critican. No pasa nada, tiene que recibir las piedras. Esteban lo hizo. Amén. El 59 dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y mire lo que hizo en medio de eso: se puso de rodillas y clamó a gran voz. ¡Wow! La última oración de Esteban, su último gran clamor, y que todo el mundo lo escuche, fue: no les tomes en cuenta esto. ¡Wow!
Eso es estar lleno de amor, lleno del Espíritu Santo, lleno del Señor, en medio de toda crítica, en medio de toda murmuración. No le tomes en cuenta esto. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¡Qué varón! Dios mío. Y nosotros, una sola piedra, ni siquiera nos tiran dos. Y ya queremos que el hermano se vaya, que no vuelva a la iglesia, que el Señor lo castigue, que el Señor nos vengue. Y Esteban no oró así. Esteban oró pidiéndole: no le tomes en cuenta esta falta. Ten misericordia de ellos, Señor, perdónalos. Así tenemos que aprender a orar los líderes de esta iglesia. ¿Te quieres servirle a Dios? Esta tiene que ser su oración cuando lo critiquen, cuando lo juzguen, cuando se levanten contra usted. Porque eso se va a vivir. Lo vamos a vivir. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta mañana? Esta tiene que ser nuestra actitud. No se ponga con otro hermano, es que mira lo que me hizo y no sé qué, y mira, ya está predicando y ni sabe, me miró mal. No, hermanos, Esteban no hizo eso. Su última oración, su último gran clamor fue: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué hermoso esto, ¿no? Gloria al Señor. Desde ese momento vino gran persecución a la iglesia. No era cualquier cosa. Mire, la persecución que vivió la iglesia primitiva fue terrible. No fue cualquier cosa. Nosotros, como les decía, muchas veces no profundizamos en los textos, pero lo que ellos vivieron, hermanos, ellos se convertían y tenían que dejarlo todo, perderlo todo. Cuando empezó la persecución después de la muerte de Esteban, la Biblia dice que ellos tuvieron que salir de sus casas. Solamente unas pocas ropas y salir dejándolo todo porque los iban a matar. Eso no era cualquier cosa. Pero al contrario, ellos seguían predicando por donde quiera que iban, sin temor alguno a perder sus vidas. Para ellos lo más importante era cumplir con el mandato de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero Hijo de Dios aprende lo que dijo Juan: menguar para que otros crezcan. Y aunque sea que muera, pero si alguien es salvo, aunque sea que muera, pero si alguien recibe este evangelio, aunque sea que yo muera, pero si logro alcanzar a alguien, ese era el gozo y el pensamiento de ellos. No importa lo que me pase, pero que yo logre alcanzar a alguien. Hechos 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Sabe quiénes fueron esparcidos? La iglesia, no fue el pastor. Pero esos hermanos eran tan firmes en Dios. Esos hermanos eran tan inmovibles. ¿Quién era Esteban? Esteban era un convertido. Él no era un discípulo como Pedro, Juan, Jacobo, que estuvo con Jesús. No, él fue un gentil que se convirtió al Señor. Pero esa gente aprendía a dar su vida por el evangelio. Se dice y se cree que la conversión de Pablo o de Saulo tuvo mucho que ver con lo que sucedió ese día con Esteban. Saulo tuvo que haber quedado impactado. ¿Cómo? Estamos matando a este hombre, lo estamos apedreando, y él, en vez de maldecir, pide clemencia.
Pero ¿cómo es esto? Yo creo que eso a Pablo le retumbaba y le retumbaba y le retumbaba en su mente. Y aunque Esteban murió, oh, pero se levantó el gran apóstol Pablo. Porque si nosotros queremos que se levanten otros, tenemos que pagar un precio, un sacrificio. Gloria al Señor. Hechos 2 dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Mire el dolor que causó la muerte de Esteban. Gloria al Señor. El 3: y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres. Será mucha crueldad. Ni las mujeres se les escapaban. Entraban a la casa y los arrastraban, hermanos. Y no eran suelos como estos. Madre mía, qué tremendo. Y Saulo, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Eso para ellos era como gasolina, como vamos a meterle más. Gloria al Señor. A los discípulos no les tocó fácil. Ellos lo perdieron todo por causa del evangelio, pero lo hacían con gozo y con alegría, sabiendo que la mejor recompensa, ¿sabe quién era? Las personas que llegaban al Señor. Por eso ellos no andaban ahí quejándose: mire, Dios nos abandonó, no nos da. No, ellos seguían predicando de un Cristo de poder, un evangelio de poder, un evangelio de gozo, de alegría. ¿Qué predicas tú cuando vives situaciones difíciles? ¿Puede alguien decir: wow, yo quiero ser como ese hermano, quiero ser como esa hermana? Aunque le juzgan, aunque le critican, pero sigue allí firme con el Señor. ¿Qué sale por esa boquita cuando un hermano, una hermana se levanta contra ti? ¿Qué predicamos nosotros? Aunque ellos pasaran diferentes dificultades, ellos sabían que eso era pasajero. Hechos 12:1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo fue el primer discípulo que estuvo con Jesús, que murió, que se convirtió en